Después del arrebatamiento, ¿qué ocurrirá con las personas que crean en Jesús? Bueno, al hablar de esto podemos explicar primero que una vez que se produzca el arrebatamiento de los creyentes de Jesucristo, llamado también el rapto, que utiliza la palabra griega arpazo, con Z, que significa arrebatar rápidamente, el Señor se lleva a todos aquellos que lo estamos esperando, ¿cierto? Pero aquí abajo, en la tierra, va a quedar gente porque usted debe conocer que hay ciertos cristianos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia y muchos de ellos no creen en esto simplemente porque no creen, pero hay otros que no creen, pero usan maliciosamente la escritura para demostrar lo que ellos quieren enseñar. Y digo maliciosamente porque ellos dicen que es el rapto, un rapto silencioso, un rapto oculto, ¿ah? Que la gente no va a ver. Entonces le ponen esa palabra, oculto, silencioso, secreto, específicamente, el rapto secreto. Pero la Biblia no habla en ninguna parte de un rapto secreto. La Biblia simplemente dice que los hijos de Dios van a ser arrebatados en el día de la resurrección, junto con los que van a ser resucitados, ¿cierto? Bueno, una vez que ocurra este arrebatamiento, aquí abajo en la tierra van a quedar muchos cristianos que no creen en el rapto. No sé si aquellos cristianos o gente que dice ser cristiana, pero yo diría que son convencidos, más bien convencidos que son cristianos, pero que en realidad no lo son. No importa el motivo por el cual no sean realmente cristianos, porque puede tener un montón de motivos diferentes o diversos, pero lo importante es que gente que se cree cristiana pero no es cristiana. De eso hay mucho hoy en día. Ahora, también hay gente que habla de Jesús, como nuestros amigos católicos, que hablan de Jesús, pero ellos son más tirados a la idolatría. Ellos creen más en los santos y en las vírgenes y levantan oraciones más a la Virgen y a los santos que a Jesucristo mismo. Y por supuesto no tienen el Espíritu Santo, así que se van a quedar aquí abajo. Pero ¿qué va a pasar con toda esa gente? Entre católicos, entre gente que dice ser cristiana como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, ¿me entiende? Gente que usa el nombre de Jesús, que dentro de ellos hay mucha gente de buen corazón que sinceramente creen que han encontrado a Jesús, a pesar de que no lo tienen. Bueno, y esa gente, por supuesto, a la que usted y yo le hemos hablado sobre Jesucristo y le hemos hablado sobre el plan de salvación que Jesucristo, el Señor, tiene por mandato del Padre, y, y han entendido justamente la palabra, han entendido el Evangelio, pero no se han convertido a Jesucristo. A esa gente me quiero referir específicamente. Cuando la Biblia habla sobre este asunto, lo hace específicamente en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 9, 10 y 11, y procedo a leer. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.
y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, aquí tenemos que en el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis específicamente, donde dice: y vi las almas en el altar, las almas de los que habían sido muertos. Aquí la traducción dice a los que habían sido muertos, pero en realidad ahí dice a los que habían sido degollados. Eso lo dice en el original griego. Es decir, está hablando de gente que va a quedar aquí en la tierra, les va a tocar vivir la tribulación y se van a negar a ponerse la marca de la bestia, se van a negar a, a unirse al imperio del anticristo, al sistema, y por supuesto van a ser degollados. Eso es lo que la palabra dice específicamente. La tradujeron solo muertos. Y una persona puede morir de cualquier forma, pues hermano. Se le cae un edificio encima en un terremoto, se le electrocuta, lo atropella un vehículo, o se muere de hambre o de sed. Acuérdese que en ese tiempo va a ser muy difícil encontrar agua. Sobre todo a la gente que no va a tener la marca de la bestia. Gente que escuchó de cristianos que no debían ponerse la marca de la bestia porque si se la ponían automáticamente se perdían para siempre, se iban al infierno cuando su cuerpo muriera. Esa gente, esa gente va a pasar hambre, va a pasar sed, va a pasar sufrimientos de todo tipo porque no van a poder comprar nada para comer. Entonces, a lo que yo voy es, la Biblia es bien clara. Aquí dice que se vio el apóstol, el profeta Juan, vio cuando se abrió el quinto sello y vi bajo del altar las almas, es decir, las personas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál era ese testimonio que tenían? Esa fe en Jesús. Lo que ellos escucharon de evangélicos que le dijeron que no debían ponerse la marca porque venía el anticristo, y ellos reconocieron en ese instante que esto estaba ocurriendo y se opusieron a ponerse la marca y fueron muertos por degollamiento. Ahora la pregunta que a mí siempre me viene a la cabeza es: ¿y qué pasa con esos que no son degollados? ¿Lo atropelló un auto, por ejemplo? ¿Se va con el Señor o queda perdido? El que murió de hambre porque no pudo conseguir dónde comer ni nada. ¿Te das cuenta? Por eso que la importancia de ver la palabra exacta que se utilizó en la Biblia en este aspecto. Aquí en el español dice a los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Pero en el griego original en el que se escribió dice las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es decir, hay una diferencia bastante grande. Eso es lo que yo quiero que usted reflexione. Aquí la Biblia deja en claro que todos los que son degollados por la palabra de Dios, por tener en ellos la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, es decir, por negarse a ser parte del imperio del anticristo porque ellos creen más o quieren estar con Dios. Por eso son degollados o decapitados, se les va a cortar la cabeza. Pero ¿qué pasa con esas personas que no se van a querer poner la marca de la bestia, pero se murieron de hambre o se murieron de sed? ¿A dónde van esas personas? ¿Se perderán? Yo creo que sí, porque la Biblia es clara aquí. Los que llegan al tercer cielo, salido de la gran tribulación, son aquellos que han sido
degollados. En español dice a los que han sido muertos. Eso ya es muy general. Estaría dando a entender que incluso los que se murieron de un ataque cardíaco, o atropellado, o murió de hambre, o le cayó una piedra en la cabeza. ¿Me entiendes? Pero la Biblia en el idioma original, el griego, dice claramente que son los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si nos vamos al griego, el Stronghold griego 3990 se escribe de esta forma y se pronuncia aproximadamente telequizo, telequizo, con Z. Y esto significa específicamente degollados. La primera definición, según el Stronghold, dice, es degollados, cortar con un hacha, decapitar. Usted sabe lo que significa decapitar, ¿cierto? La segunda definición es cortar la cabeza. Mire, es clara. Es decir, truncar parte del discurso también. Cortar el discurso. Y viene de una derivación bastante significativa. 4141 el número. El significado es hacha. O sea, la palabra pelequizo viene de la palabra hacha. Usted sabe para qué se utiliza el hacha, ¿cierto? Para cortar. La definición de la Reina Valera de 1909 la especifica bien claro: decapitar. Eso significa lo que le va a pasar a todos aquellos que crean en Jesús en la tribulación, que no se hayan ido en el arrebatamiento de la iglesia y se nieguen a participar o a entrar en el sistema que el anticristo va a imponer sobre la tierra. El sistema económico, político y religioso, ¿cierto? Y van a ser degollados. Y esos degollados, según la Biblia, en el libro específico del Apocalipsis, en el capítulo 6, del verso 9 al 11, nos muestra claramente que esas personas van a ser degolladas y van a subir al cielo y se van a salvar. Pero habla solo de los degollados. No habla de aquellos que no se pusieron la marca y le dieron un balazo. Esos que se pusieron la marca y cayeron por un precipicio y se murieron. No habla de ellos. Es decir, todas aquellas personas que se queden en la gran tribulación no van a tener la seguridad de poder ser salvos, porque si se mueren de una forma distinta a la que está explicando aquí la Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 6 verso 9, que es que sean degollados o decapitados, no tienen la seguridad de que van a llegar al cielo si se mueren en aquellos días de hambre, de sed, de alguna infección que tomen, de alguna herida, de una bala, de un atropellamiento. Entonces, eso es lo que me mueve a hacer esta reflexión, es para que usted se introduzca un poquito más en el estudio de la Biblia y que utilice los medios que hoy están disponibles en lo que dice relación al diccionario interlineal del griego al español, preferentemente de Francisco La Cueva, que es un extraordinario teólogo que escapó de la religión idólatra y se convirtió a Cristo y nos dejó, porque él ya partió con el Señor, nos dejó su obra, ese gran diccionario, porque nos abre las puertas a la definición exacta de las palabras que fueron utilizadas en el Nuevo Testamento, lo que nos deja entender la diferencia que hay en una sola palabra, querido amigo. Una sola palabra. Fíjese bien que aquí está mal traducida porque le ponen que las almas que estaban debajo del altar y que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Sin embargo, en el griego dice que esas almas habían sido degolladas.
gollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que estos tenían. Así que cuando usted comparta el Evangelio a las personas, no se olvide de contarles que después de que se produzca el arrebatamiento, aquí en la tierra va a quedar gente que va a tener cierto conocimiento del Evangelio y del Apocalipsis, que no se va a querer poner la marca porque él escuchó, a él le dijeron que el anticristo pondría esa marca y los que se pusieran esa marca en la mano derecha o en la frente se perdían y no tenían lugar para la salvación. Y que esos que fueran degollados serían salvos. Pero no dice nada de los que se mueran de hambre, de los que se mueran de sed o de alguna enfermedad, o los mataron de un balazo, de un atropello o por golpes. O se murieron porque lo estaban torturando. No dice nada de eso. Dice los que fueron degollados. Espero que esto le ayude a reflexionar en la gran bendición que tenemos los cristianos que estamos esperando el arrebatamiento de los creyentes en Jesucristo, de cada uno de nosotros, que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Que el Señor les bendiga en grande manera.